el gran maestro de artes marciales de los 70s, creador del Jeet Kune Do. Y casi todas las películas de Bruce Lee tenían el mismo esquema: este individuo flaquito, la gente lo menospreciaba hasta que de repente se enfrentaba con todos sus oponentes, le caía a puños, a patadas y sacaba sus palitos chinos o nunchakus y vencía a todo el mundo. Cuando me convertí al Señor a la edad de 17 años, casi a los 18, me imaginaba como una especie de apologista tipo Bruce Lee, armado con mis nunchakus de argumentos filosóficos, argumentos teológicos, enfrentando a todos mis oponentes y dejándolos sin defensa alguna. Eso suele suceder con los nuevos creyentes, ¿verdad? Que nos imaginamos o tenemos la noción equivocada de que con una buena argumentación nosotros podíamos traer a Cristo a los pecadores. Solo bastaba con tener una buena argumentación para que las personas vinieran al Señor en arrepentimiento y fe. Pero con el tiempo tuve que aprender que el evangelismo no garantiza la conversión de nadie, y que la apologética, es decir, la defensa de nuestra fe, es mucho más que una buena argumentación. La apologética, como bien ha dicho alguien, es saber lo que creemos, por qué lo creemos y poder comunicarlo a otros de una manera eficaz. La palabra viene de apología, que significa defensa, es saber lo que creemos, por qué lo creemos y poder comunicarlo a otros de una forma eficaz. La apologética es algo así como preevangelismo. Alistair McGrath, teólogo, apologista, historiador, dice que la apologética despeja el terreno para la evangelización, así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesús de Nazaret. Y más adelante añade que la apologética nos ayuda a construir puentes con nuestra cultura, preparando el camino para la proclamación del evangelio. Mis hermanos, ninguna argumentación, por buena que sea, puede convertir a ningún incrédulo en cristiano, porque el verdadero problema del hombre no es intelectual, no está en la mente. El verdadero problema del hombre es moral, es espiritual. De hecho, ese es el argumento de Pablo en la primera parte de su carta a los romanos, que nos lleva de paso al primer punto que yo quiero establecer en la mañana de hoy. Por favor, acompáñenme al capítulo 1 de la carta a los romanos, y allí veremos que el hombre incrédulo no es incrédulo por falta de evidencias, no es por falta de argumentos. El hombre incrédulo es incrédulo porque no quiere creer, porque no quiere ser convencido, no importa qué tan buenas sean las evidencias. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente, porque de la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de la creación, de manera que no tienen excusa. Los incrédulos restringen la verdad. Esa palabra da la idea de contrarrestar una fuerza que nos impulsa hacia el otro lado. Mis hermanos, nuestro Dios ha dejado sus huellas dactilares, por decirlo de alguna manera, en todo lo que existe, y le ha dado al hombre la capacidad de entender esa evidencia. Pero el hombre ha decidido voltear la cara, mirar hacia otro lado.
Es a eso que se refiere Pablo cuando dice en el versículo 19 que lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Mis hermanos, Dios ha dotado al hombre con una capacidad natural que debería llevarlos a esa conclusión de manera intuitiva. Dios existe, Él es el creador. Aunque la creación no revela obviamente todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios, sí revela lo suficiente como para saber que Él existe, que Él es poderoso, que Él posee las propiedades que naturalmente asociaríamos con la deidad. Por simple observación, nosotros sabemos que todo efecto tiene una causa. Y que esa causa debe ser suficiente para explicar el efecto. Imagínate que tú dejas encendida tu computadora, sales de casa, cierras la puerta y dejas al gato adentro. Cuando llegas en la noche, encuentras en la pantalla de tu computadora, que recuerda que se ha quedado encendida, un mensaje que dice: prepárate para morir, ha llegado tu hora. Eso pudiera ser una broma de mal gusto o pudiera ser una amenaza real. Lo que es absurdo es que tú llegues a la conclusión de que el gato se subió encima de tu escritorio, caminó encima del teclado y de una manera accidental escribió ese mensaje. Y todavía más absurdo creer que el gato lo hizo a propósito. No, eso es imposible. Esa causa no es suficiente para explicar el efecto. Ven, cada causa tiene un efecto y el efecto debe poder explicar esa causa. O imagínate que tú estás escalando el Pico Duarte, para hacerlo, ¿verdad?, más regional. Estás escalando el Pico Duarte y en medio de un paraje salvaje, agreste, te encuentras con un jardín cuidadosamente diseñado. ¿Tú has visto esos jardines que aparecen en esas películas europeas como los jardines de Versalles? Bueno, imagínate que te encuentras en medio del Pico Duarte un jardín con fuente y todo. Por más que alguien trate de convencerte de que ese jardín se formó por accidente a través de cambios geológicos que duraron millones y millones, los evolucionistas creen que todo lo explican con millones y millones de años, tú sabes muy bien que esa explicación no tiene sentido. El jardín requiere de un jardinero. Hay un diseño allí que demanda la existencia de un diseñador inteligente que plantó y colocó cada árbol y cada fuente con un propósito. Ahora, noten algo interesante, hermanos, porque quiero convencerlos cuando ustedes vayan a evangelizar que ustedes tienen delante de ustedes a un incrédulo que dentro tiene un aliado contigo. Fíjate, hermano, que el hombre fue creado de tal manera, está hecho de tal manera que es incapaz de encontrarse con un jardín en medio del Pico Duarte y no tratar de buscar una explicación. El hombre razona, el hombre piensa lógicamente, se hace preguntas. Es por eso que las novelas y las películas policíacas son tan populares. Hay una curiosidad natural en el hombre que lo mueve a atar cabos y sopesar la evidencia para saber finalmente quién hizo lo que hizo. Pero mis hermanos, no hay novela, no hay película policíaca que plantee un caso tan fascinante como la existencia del universo y nosotros adentro de él. Ese es un caso fascinante. Y solo tenemos dos opciones para poder explicar esa realidad.
o el mundo es el resultado de fuerzas ciegas, impersonales, que produjeron por accidente todo cuanto existe, o fue hecho con un propósito por un ser racional e inteligente. No hay otras opciones, son solo dos. Y lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 1 es que toda la creación está repleta de evidencias que nos hablan de un creador omnipotente, lleno de sabiduría, que hizo todas las cosas de acuerdo a un plan predeterminado. La creación enseña eso. Y eso está tan claro, dice Pablo, que el hombre que no se postra ante Dios en adoración y con un corazón agradecido queda sin excusa. ¿Y saben cuál es la palabra que usa Pablo allí? Apología. Queda sin defensa cuando tenga que presentarse delante del tribunal de Dios para dar cuenta de su vida. El hombre sabe que hay un Dios, dice Pablo, pero pretende vivir como si no lo supiera. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, el hombre padece de una pecaminosa e inexcusable deshonestidad intelectual. Ese es el problema, porque no quiere honrar a Dios, no quiere darle gracias. Y al hacerlo, dice Pablo, se vuelve necio. Versículo 22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Mis hermanos, negar a Dios en un mundo creado por Él necesariamente lleva al hombre a plantear alternativas absurdas con las cuales nadie puede vivir coherentemente y que entorpecen nuestro razonamiento. Es por eso que la mayoría de los incrédulos necesariamente tienen que vivir de capital prestado a la hora de establecer la moral y a la hora de establecer los valores. La evolución no provee evidencia suficiente, no provee base suficiente para la moral, no provee base suficiente para los valores, y por lo tanto, como el mundo no puede vivir sin moral y sin valores, tiene que pedirle prestado al cristianismo. El incrédulo vive de capital prestado. Sí, siempre me llama la atención cuando veo en esas películas alguien miente o un esposo engaña a su esposa y ella dice, me has engañado. O sea, el adulterio está mal, la mentira está mal, el hombre sabe eso. Es imposible vivir sin una moral, pero en un mundo creado por accidente, en un mundo producto de la evolución, la moral no tiene sentido. Uno de los químicos más importantes de nuestra generación es James M. Tour. De hecho, está calificado entre los 10 mejores químicos del mundo en la última década. Con una honestidad impresionante, este hombre confiesa que él no entiende la evolución. Escuchen lo que dice Tour. Entiendo mucho sobre la fabricación de moléculas. Sin embargo, no entiendo la evolución. Déjenme decirles lo que pasa entre bastidores en la ciencia, con los miembros de la National Academy, entre los ganadores del premio Nobel. Me he sentado con ellos y cuando los tengo a solas les pregunto, ¿tú entiendes todo esto? ¿De dónde viene todo esto y cómo ocurre? Hace 7 u 8 años, dice Tour, publiqué en mi página web que no entiendo la evolución y dije, le compraré el almuerzo a cualquiera que se siente conmigo y me explique la evolución. Nadie ha aceptado mi invitación. La Atheist Society, es decir, la sociedad atea, me contactó. Dijeron que ellos comprarían el almuerzo y desafiaron a sus miembros que alguien vaya a Houston, almuerce con ese tipo y hable con él. Nadie ha venido. Detienen con injusticia la verdad. El fisiólogo George Wald, profesor emérito de biología en la Universidad de Harvard y ganador del premio Nobel,
Él dijo una vez, en otro de esos momentos de honestidad, yo le llamo esos chispazos de cordura. Por favor, escuchen lo que dice este hombre. Solo hay dos posibilidades en cuanto a cómo surgió la vida. Una es la generación espontánea que da lugar a la evolución. La otra es un acto creativo sobrenatural de Dios. No hay una tercera posibilidad. La generación espontánea fue refutada científicamente hace 120 años por Louis Pasteur y otros. Esto nos deja con la única conclusión posible de que la vida surgió como un acto creativo sobrenatural de Dios. Pero no aceptaré eso filosóficamente porque no quiero creer en Dios. Por lo tanto, prefiero creer en lo que sé que es científicamente imposible, la generación espontánea que da lugar a la evolución. Eso es precisamente lo que dice Pablo en Romanos 1. Los incrédulos no quieren creer. Y es por eso, mis hermanos, que la argumentación intelectual no es suficiente para convencer a un incrédulo. Si tú viniste a esta conferencia creyendo que nosotros te íbamos a proveer unos palitos chinos apologéticos para vencer a todos tus oponentes, lamento decepcionarte. Mira, mi hermano, guarda los palitos chinos. Guárdalos. No es así que nosotros vamos a convencer al incrédulo. Solo Dios puede hacer eso. Y lo hace por el poder de su Espíritu. Y usando como instrumento el Evangelio. Perdón, hermanos, creo que el micrófono, no sé si es la batería o algo, pero se está como apagando de repente. ¿No hay problema? ¿Me oyen bien? Ok. No, yo sé que yo hablo bajito. ¿Quiere esto decir, hermanos, que la apologética no sirve para nada? ¿Quiere esto decir que es inútil usar argumentos? No, mis hermanos. De hecho, yo creo que todo creyente debe prepararse en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus capacidades, para poder responder a las inquietudes que se levantan contra nuestra fe, con mansedumbre y reverencia. Noten que en el pasaje clásico, ¿verdad?, para hablar de apologética, primera de Pedro capítulo 3, versículo 16, dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La pregunta es, ¿quiénes son los que deben estar preparados? ¿Los individuos tipo R.C. Sproul o todos los creyentes? Creyentes. Esa carta está dirigida a un grupo de cristianos y corrientes que vivían en Asia Menor en el siglo I, lo que hoy es Turquía. Y Pedro les está diciendo: todos ustedes deben estar preparados para presentar defensa. En la medida de nuestras posibilidades tenemos que saber argumentar, y esto por lo menos por dos razones. Por un lado, el Espíritu Santo puede usar una buena argumentación para mostrarle al incrédulo su deshonestidad intelectual y convencerlo de pecado. Pero en segundo lugar, una buena argumentación puede mostrar al no creyente la confiabilidad del cristianismo, y de ese modo nosotros estamos preparando el terreno para predicarles el Evangelio. Así que yo no estoy diciendo que la apologética sea inútil. Yo no estoy diciendo que una buena argumentación no sea necesaria. Piden que nosotros tenemos un aliado dentro del hombre incrédulo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre posee una conciencia y una especie de software intelectual que lo lleva a entender la evidencia de las cosas que él está viendo, aunque él lo niegue, aunque pretenda que no es así. Jeffrey Johnson, él dice que todo hombre, por naturaleza, sabe que hay un Dios. Romanos 1, 19 al 20. Sabe que Él creó el universo
Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El incrédulo sabe que ese Dios es absoluto, Hechos 17:25, que ese Dios es infinito, Hechos 17:24, que ese Dios es soberano, Hechos 17:26, que ese Dios es todopoderoso, Romanos 1:20, que ese Dios es omnipresente, Hechos 17:25 otra vez, que ese Dios es justo, Salmo 97:6, y que ese Dios está irado con los pecadores, Romanos 1:18. Mis hermanos, los incrédulos saben eso, aunque pretendan negarlo. Por eso el complejo de culpa que todos sentimos aún cuando no éramos creyentes. Cuando yo era pequeño, nuestro padre, que era muy honesto de verdad, en la gracia común de Dios, él nos decía que un hombre nunca debe mentir y que un hombre nunca debe robar. Y yo crecí con esos dos valores como valores absolutos. No debemos mentir, no debemos robar. Pero cuando yo tenía 15 años, fui a una librería y me encontré con un libro de poemas de Pablo Neruda. Me encantaba Pablo Neruda. Y cuando vi el precio, dije, wow, pero este libro es un robo. Y entonces me vino a la mente, bueno, ladrón que roba ladrón. Cogí el libro, lo envolví en un pañuelo porque era un libro pequeño, me lo metí en el bolsillo y por primera y única vez en mi vida robé algo. Miren, mis hermanos, yo recuerdo perfectamente que cuando yo salí del centro comercial, yo sentía que todo el mundo que pasaba a mi lado sabía que yo me había robado ese libro. Fue tal el complejo de culpa que no lo pude leer, se lo regaló una muchacha. No lo pude leer. ¿De dónde viene ese complejo de culpa? El software. Nosotros tenemos un aliado dentro del corazón del incrédulo. El hombre incrédulo sabe muchas cosas, aunque pretenda ignorarlas, porque no quiere reconocer que Dios es Dios, y así tener que postrarse delante de Él y someterse a su voluntad y adorarle, reconocerle como Señor. Y una buena argumentación puede despejar el terreno para permitirnos predicarles el evangelio. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Ya vimos que el hombre no es incrédulo por falta de evidencias, el hombre no es incrédulo por falta de argumentos, sino porque él no quiere ser convencido. Pero la Biblia también nos enseña que Dios obra por el poder del Espíritu Santo para abrir los ojos de los ciegos, darle vida a los muertos y traerlos a Cristo en arrepentimiento y fe. Qué glorioso, ¿verdad? Muertos en sus delitos y pecados, y Dios les da vida. Este mismo pasaje de Romanos 1 es parte de la argumentación de Pablo para introducir el mensaje del evangelio. En Romanos capítulo 1 versículo 16 dice Pablo: porque yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo, ¿por qué nosotros necesitamos ese evangelio que revela la justicia de Dios? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ven, hermanos, el evangelio no comienza con el amor de Dios, comienza con la justicia de Dios. El mensaje del evangelio no comienza con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No. El evangelio comienza con la justicia perfecta de Dios que nos condena a todos. La mala noticia que prepara el terreno para la buena noticia. Ahora recuerden que el propósito de la apologética es despejar el camino para poder compartir el evangelio, para poder compartir la esperanza que hay en Cristo por medio de su vida perfecta, su muerte y su resurrección. Ese es el mensaje que Dios usa para transformar a los pecadores de incrédulos a creyentes. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 4. Noten lo que Pablo dice en el versículo 3.
Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El hombre está ciego, el hombre tiene una venda, el diablo va a tratar por todos los medios posibles de que él se mantenga en ese estado. La pregunta lógica que debemos hacerle a Pablo es: bueno, Pablo, pero si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, si el hombre está voluntariamente ciego y no hay más ciego que el que no quiere ver, entonces ¿para qué les predicamos el evangelio? Escuchen lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Jesús, a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué predicamos? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Saben cuál es el argumento de Pablo? Que mientras un predicador está predicando el evangelio, el Espíritu Santo viene al pecador que está sentado en la iglesia, o que tal vez le estás predicando de persona a persona, y ese mismo Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo sea la luz, y fue la luz, de repente viene al corazón del inconverso y dice sea la luz, y de repente ese inconverso ve lo que nunca antes había visto, que era un pecador que necesitaba salvación y que Cristo es el Salvador que él necesita. Increíble. Y eso lo hace Dios a través de su palabra, a través del evangelio. Y Dios usa a los creyentes. Increíble, hermano, ¿verdad? Dios usa gente como tú y como yo para que ese milagro ocurra. Déjame hacerte una pregunta. Vamos a suponer que un paciente va a un médico y tiene una infección, y el médico le receta un antibiótico y el individuo se sana. La pregunta es: ¿qué sanó al individuo, el médico o el antibiótico? Uno dice fui a tal médico y me sanó. Bueno, realmente, si vamos a ser precisos, no fue el médico que te sanó, fue el antibiótico. Pero el que te recetó el antibiótico fue el médico. Bueno, Dios usa a creyentes como tú y como yo para dar ese antibiótico poderoso del evangelio y sanar a los creyentes, a los incrédulos, traerlos de la muerte a la vida. Por eso es que es tan importante. Y veo aquí muchos creyentes, supongo que aquí hay hermanos de diferentes iglesias. Mis hermanos amados, es por eso que es tan importante que nosotros los cristianos entendamos bien el evangelio. Tú y yo, cristianos, necesitamos entender bien el evangelio. Primero para beneficio de nuestra propia alma, pero también para poder predicar el evangelio a otros. Lee con cuidado los primeros capítulos de Romanos, o mejor, lee Romanos entero. Lee la carta de Pablo a los Gálatas, familiarízate con la carta de Pablo a los Gálatas. El evangelio es el anuncio de un hecho histórico. Yo le preguntaba a un joven que se quería ser miembro de nuestra iglesia, y yo le decía: si tú estás en la universidad, tú quieres compartir el evangelio con un compañero, ¿qué tú le dices? Nosotros siempre hacemos ese tipo de entrevista antes del bautismo para ver si la persona ha entendido el evangelio. Y me decía: bueno, yo le digo que yo tenía un vacío en mi corazón y que Cristo lo llenó. Yo le dije: bueno, ¿y qué va a pasar el día que te encuentres con un individuo que te diga: mira, yo no tengo ese vacío porque yo practico yoga y me siento pleno? Ya el argumento se te cayó. Eso no es evangelizar. El evangelio es la proclamación de un hecho, mis hermanos, de un hecho histórico que ocurrió hace 2000 años. El Hijo de Dios se hizo hombre para vivir la vida de obediencia perfecta que tú ni yo podemos vivir, y luego morir en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecemos morir. Es un hecho. Y al tercer día resucitó de los muertos. La tumba está vacía. ¿Saben por qué el ángel movió la puerta, la piedra de la tumba? Oh, pastor, para que Jesús saliera. No. Y él no podía salir en su cuerpo glorificado atravesando la piedra.
¿Saben por qué el ángel movió la piedra? No fue para que Jesús pudiera salir, era para que el mundo pudiera entrar y verificar que esa tumba está vacía. Cristo resucitó y sobre esa base ahora Dios ofrece perdón y vida eterna por medio del evangelio a todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Pero debemos tener mucho cuidado de no simplificar el evangelio, de no llevar el evangelio a su mínima expresión. Somos pecadores, Cristo murió, arrepiéntate. El evangelio es más que eso. Y por el otro lado, tampoco debemos presuponer que a todo el mundo podemos predicarle el evangelio de la misma manera. Déjenme explicar a qué yo me refiero con una analogía que leí recientemente. En el año 1666, el físico y matemático británico Isaac Newton descubrió que si un rayo de luz pasa a través de un prisma de vidrio, se divide en los 7 colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Eso es lo que sucede cuando la luz atraviesa las gotas de lluvia para formar el arco iris. Ahora fíjense, hermanos, esa luz ya contenía dentro de sí todos esos colores. Pero la identidad individual de cada uno de los colores no se hace visible hasta que pasa a través del prisma. El prisma separa los colores y nos permite apreciar cada uno. Bueno, lo mismo sucede con el evangelio. El evangelio es como un potente rayo de luz blanca que contiene dentro de sí un conjunto de elementos muy variados que los creyentes debemos aprender a apreciar. Y a la hora de predicarlo, nosotros debemos saber qué elemento enfatizar, tomando en cuenta a quién le estoy predicando. Por ejemplo, el evangelio nos muestra que el hombre es pecador, pero que Dios resolvió ese problema a través de la muerte de Cristo en la cruz. El evangelio nos muestra que la resurrección de Cristo es la victoria final sobre la muerte y el pecado. El evangelio nos muestra que la obra de Cristo en la cruz resuelve los problemas más profundos de la humanidad caída, que está cosechando las consecuencias de haberse apartado de Dios. Y por supuesto, la obra de Cristo en la cruz nos muestra el sorprendente amor de Dios por un mundo que perece. Obviamente nosotros podríamos decir muchas cosas más acerca del evangelio, pero estas son suficientes para darnos una idea de los elementos que están contenidos dentro del rayo de luz blanca. Hay mucho más. Esto es una esencia. Debemos tratar de adquirir un entendimiento cada vez mejor del evangelio, o sea, de todos esos elementos que componen el evangelio, como debemos también entender la audiencia a la cual estamos predicando. Cuando yo estaba en la universidad, siendo nuevo creyente, le predicaba el evangelio a una compañera de estudios. Ella fue conmigo a un estudio bíblico y yo recuerdo hace 45 años, recuerdo que ella decía: es que yo no puedo creer en el evangelio porque yo soy tan mala que Dios no me puede salvar. Fíjense, el problema de esta persona es que se veía tan pecadora que no podía aceptar el amor de Dios. Y es verdad que era tan pecadora que no merecía ser amada. Pero el elemento a enfatizar aquí era el amor de Dios, en este caso. Sin embargo, la mayoría de las veces que nosotros predicamos el evangelio nos encontramos con el caso contrario. Recientemente iba en un Uber, comencé a hablarle del evangelio al taxista y él me decía: bueno, si yo muero voy al cielo. ¿Y sobre qué base? ¿Cuál base ustedes creen? Yo guardo los mandamientos, bla, bla, bla. A ese tengo que enfatizarle la ley. Y tengo que decirle: mira, los 2 mandamientos más importantes son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Eso no lo hace nadie ni por un microsegundo.
Entonces, yo voy a enfatizar la justicia de Dios, la ley de Dios, el amor de Dios, la muerte de Cristo, pero tengo que saber qué voy a enfatizar de acuerdo a la persona a la que le estoy predicando. Cuando Pedro predicó el evangelio en Pentecostés, su audiencia era judíos y prosélitos. Capítulo 2. ¿Qué hace Pedro? Primero explica lo que está sucediendo a la luz de una profecía de Joel, una autoridad para los judíos, para luego conectar con la expectativa de los profetas del Antiguo Testamento con respecto a Jesús de Nazaret. Y Pedro concluye su sermón diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y entonces les hace llamado al arrepentimiento. Ven apologética y evangelismo. Pedro demuestra, apologética, la realidad histórica de la muerte y resurrección de Cristo que ya habían sido previamente anunciados en las escrituras del Antiguo Testamento, en la que estos judíos confiaban, y luego interpreta esos hechos para llamarlos a la fe y al arrepentimiento. Y noten cómo lo hace usando sus propias fuentes de autoridad y un lenguaje que era perfectamente entendible para los judíos. A este Jesús Dios le ha hecho Señor, Adonai, Curios y Cristo, el Mesías, el ungido. Ese mensaje probablemente no hubiera tenido ningún sentido en un contexto greco-romano. Son audiencias diferentes. Apologética y evangelismo. Otro ejemplo, Pablo en Atenas, Hechos 17. El auditorio es completamente diferente al de Pedro en Pentecostés, y por lo tanto la presentación es diferente. Al final, ¿saben qué? Ambos mensajes terminan en el mismo punto. Los atenienses no creían en las escrituras, así que Pablo apela ¿a qué? ¿A Joel? ¿Al Antiguo Testamento? No, al libro de la naturaleza. Lo mismo que hace el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra. Bueno, ustedes conocen el Salmo. Y es lo mismo que hace Pablo en Romanos 1. Pablo apela al libro de la naturaleza. Luego, miren qué interesante, Pablo menciona el altar que ellos le habían dedicado al Dios no conocido, Hechos 17:23, para probar que todos ellos tenían una noción de la existencia de Dios. ¿Ven la conexión con Romanos 1 otra vez? Y muy sabiamente refuerza su argumento citando a un poeta griego, Arato de Soli, del siglo IV, que era todo un referente cultural de esa época. Y entonces Pablo le dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, Arato de Solí, porque linaje suyo somos. Y entonces Pablo concluye su disertación diciéndole que ese Dios del que ellos tenían un conocimiento intuitivo y que podían percibir por medio de la creación, puede ser conocido únicamente a través de Jesucristo. Y entonces termina con una nota evangelística: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ven cómo todo el mensaje vuelve al mismo punto? Jesucristo. Debemos entender el evangelio, pero debemos entender la audiencia a la cual le estamos predicando el evangelio, para saber cuál aspecto enfatizar en la presentación. C.S. Lewis, que fue uno de los grandes apologistas del siglo XX,
es un buen ejemplo de esto. Lewis usaba estrategias distintas en sus escritos, sabiendo de antemano que no todas funcionaban de la misma manera. Por ejemplo, en su libro Mero Cristianismo y Milagros, Lewis apela a la razón. Pero en Sorprendido por la Alegría, que es el relato de su propia conversión, él trata de demostrar que la fe cristiana es la respuesta a los anhelos más profundos del hombre. Mientras que en las Crónicas de Narnia, su obra más conocida, apela a la imaginación como puerta de entrada para llegar al corazón de los hombres. ¿Ven? Estrategias muy diferentes. Así que, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Porque ya debo aterrizar este avión. Que la apologética y el evangelismo están íntimamente relacionados, pero no son la misma cosa. Que la apologética nos ayuda a construir puentes con nuestra cultura, preparando el camino para la proclamación del evangelio, y que no son los argumentos los que Dios va a usar para traer a un pecador de la muerte a la vida, sino el mensaje de Cristo y este crucificado. Ni tú ni yo tenemos el poder de convertir a nadie por medio de una buena argumentación. De hecho, ni siquiera por medio de una buena presentación del evangelio. Pero Dios ha prometido usar a sus hijos mientras defienden su fe con mansedumbre y reverencia y les predican el evangelio para la salvación de los pecadores. Yo recuerdo la primera vez que oí el evangelio. Yo vivía en el contexto de una familia que estaba tan lejos del evangelio como cualquier tribu del África. Una madre archicatólica, un padre totalmente agnóstico, que nos crió para ser tan incrédulos como él. Y yo recuerdo que en mi mente no había una cosa más estúpida que ser cristiano. No importa de qué tipo, evangélico, católico, lo que sea. Pero mi mejor amigo se convierte, me invita un sábado en la noche a ir a la iglesia junto con un amigo suyo cristiano. Voy a la iglesia por primera vez. Veo este grupo de jóvenes creyentes. Yo tenía 17 años en ese momento. Veo este grupo de creyentes y quedo sorprendido por varias razones, entre ellas por el hecho de que eran gente normales y eran cristianos. Así que llego a mi casa esa noche, me postro en mi cama y le digo: Dios, honestamente yo no sé si tú existes. Tal vez estoy aquí como un tonto hablando con nadie, pero si tú existes tienes que estarme oyendo. Y si tú me estás oyendo, de verdad yo te quiero conocer. El domingo en la mañana me habían invitado para ir al culto. Llamo a una amiga especial y le digo: anoche conocí a un grupo, después nos casamos, pero eso después. Conocí a un grupo de gente súper interesante. Ellos son cristianos, ellos creen en la Biblia y me invitaron para ir esta noche a la iglesia. ¿Quieres ir conmigo? Me dice: claro. Vamos esa noche a la iglesia. El lunes, por primera vez en mi vida, abro mi Biblia y esa amiga y yo comenzamos a leer la Biblia, fascinados con lo que estábamos leyendo allí. Y hermanos, déjenme decirles algo: yo no tuve que leer ningún libro de apologética, yo no tuve que leer ninguna argumentación. Ese lunes, 2 días después de haber visitado la iglesia por primera vez en mi vida, yo estaba completamente seguro que este libro era la palabra de Dios y que Jesucristo era el Dios encarnado que había muerto por mi pecado. ¿Cómo se explica eso? Por el poder del Espíritu Santo. No es argumentación. Sí debemos capacitarnos en la medida de nuestras posibilidades para mostrar la confiabilidad de nuestra fe, para responder a las inquietudes de aquellos que quieran escuchar,
pero no olvides que es el evangelio lo que puede cambiar a un hombre incrédulo y traerlo de la muerte a la vida por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu bendita palabra y por el bendito Salvador que nosotros tenemos. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han respondido a esta invitación y han venido a esta conferencia. Por favor, Señor, capacítanos. Pero sobre todas las cosas, danos tal admiración por la persona de Jesús que nosotros querramos compartir con otros al Salvador que hemos conocido. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. En el perfecto nombre, en el gran nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.